¿Sabías que el equipo más importante de las subestaciones eléctricas es el transformador? ¿Te gustaría aprender un poco más acerca de cómo mantenerlo en buenas condiciones y cómo realizarle pruebas eléctricas? Pues quédate donde estás porque a continuación vamos a revisar este tema en capacitación eléctrica Trafomex. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de mantenimiento de transformadores eléctricos o pruebas de transformadores eléctricos industriales, dentro del cual vamos a revisar cuáles son los tipos de transformadores presentes actualmente, algunos puntos que debemos de tomar en cuenta en la inspección de transformadores. No nada más las pruebas son importantes, sino también el que podemos revisarle día a día o cada semana a un transformador eléctrico para asegurarnos de que esté trabajando adecuadamente. Además de todo esto, pues vamos a revisar las pruebas más importantes que se realizan a los transformadores de potencia o a los transformadores que se utilizan comúnmente en la industria, en el 80% de las industrias. Así es que vamos a comenzar con lo que son los tipos de transformadores. Básicamente los transformadores eléctricos pues se dividen en lo que son transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Este tipo de transformadores tienen la particularidad de que se utilizan más comúnmente lo que son los transformadores monofásicos en los equipos de control eléctrico para reducir el nivel de tensión, por ejemplo, de 440 volts a 220 volts, de 220 volts a 127, 120 o 110 volts, ya dependiendo la necesidad que se tenga en la parte de baja tensión. Otro tipo de transformadores que se utilizan muy comúnmente en la parte de transformadores monofásicos pues son los tipo poste para alimentar ya sea una zona residencial o una zona comercial. Los transformadores de tipo pedestal también son utilizados en la parte de transformadores monofásicos y bueno, dentro de todo esto también utilizamos lo que son los transformadores de instrumentos que se utilizan comúnmente para la parte de control y medición de energía, es decir, los transformadores de potencial, que son los transformadores que se usan para medir los niveles de voltaje, reducirlos a niveles seguros y que podamos tener medición sin ningún riesgo excedente, como puede ser el que no manejemos nosotros 13.200 volts, sino que manejemos voltajes mucho más comunes, mucho más comunes para las personas, que podemos trabajar con 110, con 127 en el secundario de este tipo de transformadores. También están los transformadores de corriente que se utilizan para reducir los altos niveles de corriente, sobre todo en las subestaciones, por ejemplo, de media tensión o las subestaciones inclusive también de alta tensión o subestaciones de baja tensión, que son los transformadores toroidales que se utilizan para reducir el nivel de corriente a un nivel seguro, ya sean 5 amperes o 1 ampere en el secundario. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de los transformadores trifásicos. ¿Cuáles son estos tipos de transformadores que podemos llegar a utilizar? Pues son los transformadores del tipo seco, por ejemplo, que existen en todas partes. Estos transformadores también llegan a utilizarse en control eléctrico para distribuir la energía hacia otros circuitos, hacia otros sistemas, y son utilizados como transformadores que alimentan algunas otras zonas para que podamos tener energía eléctrica al nivel de tensión que nosotros los vamos a utilizar. Pueden ser 440, 220, pueden ser 13.200, 440 volts en el secundario, y pues ya forman parte de lo que son los transformadores trifásicos. Los transformadores tipo poste también son utilizados desde su fabricación como transformadores trifásicos. Se utilizan estos transformadores tipo poste para alimentar zonas ya sea industriales, con quizás baja potencia, o también se utilizan para alimentar zonas donde se requieran, como en comercios más o menos grandes, que se requieran este tipo de transformadores para que se distribuya la energía eléctrica adecuadamente. Los transformadores tipo pedestal pues también son utilizados mucho en lo que es la parte de comercios, en muchas de las tiendas, cadenas de tiendas que se tienen, tiendas departamentales, plazas comerciales. Se utilizan comúnmente este tipo de subestaciones que están a la intemperie muchas veces y son transformadores muy comunes que podemos encontrar casi en cualquier parte. Otro tipo de transformadores muy utilizados son los transformadores del tipo subestación, que son básicamente bastante consumidos todavía en lo que es a nivel nacional, porque son transformadores donde tú puedes tener una versatilidad muy grande porque elaboras realmente tus subestaciones
con cierto ahorro por medio de el reducir costos, ya que este tipo de transformadores son un poco más económicos que los transformadores de pedestal. Desde luego, este transformador tipo subestación pues requiere también una instalación, un tablero de media tensión para poder tener su corte de energía y que no dependa únicamente de los cortacircuitos fusibles. En el caso de que estemos hablando de tableros de media tensión, de equipos de media tensión, de niveles quizás de 34.500 volts, de 13.800, de 23.000, que son bastante comunes en el territorio nacional en México. Y bueno, ya pasando a otro tipo de temas, pues vamos a comenzar entonces con lo que es la inspección de transformadores, que tenemos que revisar este tipo de equipos. Los transformadores eléctricos son equipos bastante robustos que regularmente no dan un solo problema porque son equipos diseñados para trabajar sin partes móviles, es decir, no existe realmente una parte móvil. Podemos hablar quizás del cambiador de derivaciones, sin embargo este pues realmente no es comúnmente manipulable o no es muy continuo que se esté realizando una operación del cambiador sin carga. Así es que podemos hablar del transformador eléctrico, el cual tiene ciertas particularidades, ciertas peculiaridades dentro de su estructura, dentro de sus características de diseño y de construcción, las cuales pues lo hacen que nosotros debamos tener ciertos cuidados. Por ejemplo, que no debamos exceder los límites de temperatura para los cuales está diseñado, que no debamos nosotros de exceder los límites de potencia. De hecho, se recomienda muchas veces que el transformador no se encuentre más cargado del 80%, pero esto es simplemente para que tengamos un transformador con una vida útil bastante duradera. Y existen otros cuidados que debemos de tener, como no permitir que se le almacene bastante polvo, no permitir, en muchas ocasiones el transformador no está completamente diseñado para intemperie, en otras sí. Entonces nada más es tener los cuidados para que nosotros tengamos un transformador que dure mucho tiempo, ya que si también está a pleno rayo del sol, pues los empaques, por ejemplo, la pintura, pueden sufrir un desgaste que a lo largo del tiempo pues se va a empezar a notar y quizás la pintura empiece a dañarse, al igual también que los empaques de, por ejemplo, las entradas sombre o de las boquillas que empiecen a sufrir los estragos de la temperatura, de los cambios de temperatura. Es entonces cuando nosotros debemos de tener una inspección eléctrica cuidadosa para que podamos detectar ciertas características que regularmente los transformadores, ciertos parámetros que los transformadores nos brindan, para que nosotros encontremos si estos transformadores están trabajando adecuadamente o no lo están. No todos son las pruebas eléctricas, mucho de los cuidados de los transformadores involucra el que nosotros sepamos leer los instrumentos, sepamos encontrar si hay algún problema, hay algún indicio de mala operación en el transformador y no esperarnos un año a que se realice el mantenimiento eléctrico, la libranza anual, para que nosotros encontremos alguna situación anómala en el transformador, porque muchas veces esto bien podemos nosotros anticiparnos a un problema o podemos encontrar una solución a un pequeño problema, por ejemplo un goteo que esté cayendo constantemente sobre el transformador y este pues puede provocar algún problema también si es que nosotros no tenemos este tipo de cuidados o alguna situación donde el transformador reciba golpes, donde pase quizás alguna máquina o exista un trayecto por el cual esté un flujo constante, puede ser de camiones, un flujo constante de equipos que pueden golpear al transformador y esto pueda provocar algún daño en su estructura y por lo tanto podamos llegar a inclusive parar por alguna falla, algún daño en este equipo. Es entonces cuando nosotros requerimos pues revisar, por ejemplo, los indicadores del transformador, que estos pueden ser el indicador de temperatura, donde nos podemos encontrar con que debamos revisar nosotros la temperatura del aceite o la temperatura de los devanados. Si no hay otro indicador de temperatura, solamente tenemos uno, bueno, estamos hablando entonces de que nuestro indicador de temperatura es un indicador que lee precisamente la temperatura del aceite y esta debe de estar indicada en la placa de datos del transformador cuál es la temperatura máxima en la cual nuestro transformador va a operar. Generalmente estamos hablando que el transformador los transformadores actuales tipo subestación pues los fabrican para trabajar ya sea en 55 grados o 60 grados como elevación de temperatura. Entonces podemos hablar de que
Nuestros transformadores, si tienen elevación de temperatura para 60 grados y la temperatura ambiente generalmente nosotros estamos hablando que es de 30 grados, 25 grados, entonces deberíamos de cuidar que la temperatura de nuestro equipo nunca sobrepase los 80 grados, por decirlo de esta manera, máximo los 90 grados, y ya estamos hablando de que aquí ya empezamos a degradar la vida útil del transformador. Entonces, inclusive en los indicadores de temperatura deberíamos de alertarnos si el transformador supera los 60, los 65 grados, ya es una situación donde estamos empezando a comprometer la vida útil del transformador, porque a mayor temperatura empieza a disminuir rápidamente la vida de nuestro transformador. Aún más si estamos hablando de temperaturas de 90, 100 grados, ya ahí comenzamos a tener problemas, ya que la vida del transformador es la vida del aislamiento y también, bueno, es lo que nosotros debemos de cuidar. Otra cosa que debemos de cuidar, otro indicador, pues es el del nivel de aceite. No podemos nosotros quedarnos sin aceite en el transformador, porque esto nos provocaría un problema bastante severo, ya que el transformador eléctrico, estamos hablando de transformadores sumergidos, por ejemplo en aceite, donde no podemos quedarnos hasta cierto nivel sin aceite, porque quizás pueden quedar descubierto el núcleo, quedar descubiertas las conexiones de alta o de baja, sobre todo las de alta, donde se requiere este aceite para que se pueda llevar a cabo la condición de aislamiento, donde no haya un cortocircuito o no haya un cortocircuito ya sea a tierra o entre fases o entre embobinados, porque esto nos provocaría el daño permanente del transformador. Entonces estamos hablando de que debemos de cuidar el nivel de aceite. Es algo muy importante el que debemos de tomar en cuenta, así es que esto debemos de considerarlo. Otro indicador que debemos también de tomar en cuenta es el indicador de presión. Este se debe de encontrar bajo una presión que nosotros verifiquemos que está generalmente en estos rangos. Si es que la presión se encuentra moviéndose, pues probablemente estemos hablando de que el transformador tenga algún tipo de fuga, y ya podemos detectarlo por medio de lo que es la inspección visual. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, bueno, son los accesorios y el tanque del transformador, los cuales tenemos que revisar nosotros si alcanzamos a ver algo en el estado de las boquillas. Puede ser que haya alguna fuga, puede ser que nosotros encontremos algún golpe en las boquillas, y esto es demasiado importante porque el nivel de aislamiento de las boquillas, sobre todo las del lado de alta, pues depende de su estructura, y generalmente como son de porcelana en transformadores de, por ejemplo, media tensión, pues nosotros estaríamos hablando de que si perdemos una pieza de la porcelana por algún golpe, podemos llegar a tener cortocircuitos también. También la parte de los radiadores, estos radiadores son útiles para el intercambio de calor en el transformador, y si llegamos a tener un taponamiento en ellos, pues podemos estar hablando de que el transformador puede sufrir calentamientos para los cuales no esté preparado. Es entonces cuando nosotros debemos de tomar en cuenta que quizás una inspección termográfica nos ayude a detectar si es que un radiador se encuentra tapado o si es que hay algún problema en él. También tenemos que cuidar la estructura de nuestros radiadores, que no tengan problemas de filtraciones, que no tengan fugas. El tanque conservador, si es que se tiene, también tenemos que revisar la parte de la pintura, que no haya fugas, que no tenga golpes. Y bueno, las condiciones de fugas en el transformador a lo largo del tanque, las condiciones de limpieza o de suciedad en el transformador, debemos de estarlo revisando y probablemente programar limpiezas con todas las precauciones debidas, si es que nuestra zona o el lugar de trabajo es bastante sucio. Entonces también podemos hablar de contaminantes. Quizás estemos en una empresa, en un lugar donde existan contaminantes que pudieran ser inclusive químicos, y estos puedan dañar severamente a la pintura, a la estructura, a los empaques, al tanque del transformador, y es cuando debemos de tener este tipo de cuidados, que no sea una zona en la cual el transformador pueda sufrir este tipo de ataques químicos. El agua, por ejemplo, también puede ser un daño al transformador si este está salpicándolo continuamente, o si estamos considerando colocar el transformador cerca de una caída de agua. Hay que evaluarlo. La
condición también de riesgos periféricos, como lo comentamos, el que no se encuentre el transformador expuesto debe estar en una zona completamente restringida para que las personas no podamos acceder fácilmente a él y no pueda haber accidentes por descuido, por llevar cosas arriba de los hombros, por llevar, no sé, cualquier tipo de cosa que pueda hacer contacto o inclusive estar cerca de las boquillas, por ejemplo, de los transformadores, en el caso de transformadores de tipo subestación. ¿Qué más debemos de tomar en cuenta en el mantenimiento de transformadores? Pues el análisis de calidad de la energía, para que nosotros sepamos si nuestro equipo está trabajando con desbalances de corriente, de voltaje, desbalances de potencia, que no tengamos la misma potencia cargada en las tres fases y esto nos pueda provocar algún problema en nuestro transformador a mediano plazo o a largo plazo. Entonces nosotros es importante que revisemos estas condiciones de alimentación a nuestro transformador porque también a su vez esto involucra el que tengamos una alimentación deficiente hacia los circuitos de baja tensión. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta al hacer los análisis de calidad de energía son las armónicas que afectan a los transformadores, afectan al núcleo, afectan a los devanados, ya que producen calentamientos severos. Hasta cierto punto nosotros debemos de tener dimensionado nuestro transformador con un factor K apropiado para que no tengamos problemas de sobrecalentamiento o de daños por armónicas y también detectar qué equipo nos está produciendo este tipo de problemas. Tenemos que tomar en cuenta dentro de la parte de análisis de calidad de la energía para los transformadores que los transitorios también son un problema que afecta a los transformadores porque puede darse el caso que se pique el papel por la cuestión de transitorios y que tengamos un daño en nuestro equipo, nuestro transformador. La capacidad nominal, cuidar que no excedamos la corriente, que no tengamos severas caídas de tensión debajo del 10%, arriba del 10% también de sobretensión, para que no haya un problema en el transformador a mediano o a largo plazo, la potencia, que no sobrepasemos las capacidades de potencia de nuestros equipos y que cuidemos nosotros también la parte de crecimiento de nuestra empresa para que podamos tener un transformador que nos dure bastante tiempo y que no tengamos una falla prematura. El factor de potencia es importante considerarlo para que nosotros también no excedamos los límites permitidos por nuestra compañía suministradora en la parte de corrientes que nos tengan un factor de potencia abajo, por ejemplo en este caso en México abajo de 0.9. La última parte de este video de capacitación eléctrica de Trafomex, vamos a revisar lo que son las pruebas eléctricas que podemos realizarle a los transformadores industriales. En este caso vamos a revisar lo que es el uso de termografía para poder diagnosticar algún problema en el transformador que a simple vista no podamos detectar. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar algunas peculiaridades como lo son la suciedad en conexiones, donde podemos encontrar una diferencia de temperatura entre las tres fases y esto nos puede dar indicios de que haya algún problema, de que existe alguna situación anómala que nos pueda provocar un problema a mediano plazo o inclusive a corto plazo, ya cuando las temperaturas son más grandes, más elevadas, pues se puede presentar lo que es la fusión de los materiales o el deterioro de estas conexiones, donde mientras más grande sea la diferencia de temperatura entre las fases, más grande sea la temperatura en el punto donde está ocurriendo la falla, pues más rápido se va a dañar el equipo y más rápido se va a realizar también una fusión de los materiales y un desgaste prematuro de donde se esté originando este calentamiento. Así es que también, aparte de esto, pues podemos encontrar aflojamientos en tornillería, donde pues la recomendación será el realizar un reapriete de conexiones, muy probablemente con algún torquímetro para realizar el torque adecuado a las conexiones. Y bueno, otra cosa que podemos también encontrar en un transformador al realizar la termografía pues es el desbalance de corrientes. Puede ser que no exista un aflojamiento, que no tenga suciedad del equipo, sino que haya un desbalance de corrientes donde se presente más carga en una fase y entonces tendríamos que proceder a hacer un balanceo de cargas, un análisis para encontrar cuál es el problema por el que se encuentra este desbalance en nuestro transformador o en nuestro sistema.
Otra cosa que podemos encontrar pues es también la temperatura en el tanque del transformador. Regularmente existe más temperatura en la parte inferior del transformador que en la parte superior. Es debido a la circulación del aceite, en este caso para los transformadores en aceite. Y también debe de existir una recirculación, movimiento del aceite hacia los radiadores. Si no existe, si los radiadores están fríos, pues podría ser que alguno se encuentre ya tapado. Así es que, o que alguna válvula de paso hacia los radiadores se encuentre cerrada. Así es que, bueno, después de esto vamos a comenzar a platicar un poco acerca de lo que son las pruebas eléctricas de rutina a los transformadores. Hay algunas normativas que las recomiendan hacer en periodicidad anual. Y con esto nos encontramos que estas pruebas pues son las pruebas de resistencia de aislamiento, las pruebas de relación de transformación, la prueba de resistencia óhmica de devanados, que son las más comunes en este caso para los transformadores industriales. Vamos a platicar ahora entonces acerca de las pruebas de resistencia de aislamiento, donde, bueno, las características de esta prueba nos indican que se realiza mediante un voltaje elevado para el transformador. Eso, bueno, ya queda a consideración de la persona que está probando y también del usuario, y dependiendo de la normativa que estamos utilizando. Vamos a ver que, bueno, para este caso de la prueba de resistencia de aislamiento podemos encontrar que se realiza en dos vertientes. Podemos intentar ubicar lo que es el índice de absorción y el índice de polarización por otro lado. Para obtener el índice de absorción solamente necesitamos hacer una prueba a 1 minuto. Dividimos la resistencia que nos entrega el Megger a 1 minuto entre la resistencia que nos ha otorgado a medio minuto, y este es el resultado del índice de absorción. Por otro lado, el índice de polarización nos entrega otro índice, nos entrega otro dato, el cual podemos encontrar dividiendo lo que es el resultado de la prueba a los 10 minutos entre la prueba a 1 minuto, es decir, lo que nos haya arrojado en este caso el probador de aislamiento a los 10 minutos dividido entre 1 minuto. Esto nos va a dar el índice de polarización. Ahora, ¿qué más nos puede entregar esta prueba? Pues nos va a entregar una curva característica, la cual tiene que ir subiendo como si se tratase de una curva exponencial, la cual vamos a nosotros encontrar que es bastante común que se tenga el incremento gradual de la resistencia de aislamiento. Sin embargo, hay casos donde no es así y la resistencia de aislamiento sube, baja, o simplemente tiene un pico, cae. Y es aquí cuando podemos encontrar que pudiera tratarse ya de una suciedad en el aislamiento o de humedad en el aislamiento, o que estuviéramos hablando de un aislamiento ya con algún daño que nosotros pudiéramos haber encontrado en este tipo de pruebas. Debemos de tener en cuenta que también tenemos que llevar lo que es la tendencia, en este caso del aislamiento. Año con año debemos de tener nuestros parámetros anotados para saber cómo ha ido evolucionando. Y una parte importante de esta prueba es hacer la corrección de temperatura para que nosotros podamos comparar los valores a lo largo del tiempo. Respecto a la prueba de relación de transformación, más comúnmente conocida como TTR, lo que nos ayuda a determinar es acerca de la relación de vueltas que existe entre el devanado primario y el devanado secundario. Es decir, para poder realizar esta prueba nosotros inyectamos por medio de un equipo de pruebas lo que es la corriente alterna en el devanado primario para poder medir en el devanado secundario lo que nos está induciendo, y así podamos encontrar la relación teórica que nos ayude a nosotros a comparar lo que estamos inyectando y lo que estamos obteniendo en la medición, compararlo con lo que es la relación teórica, la relación calculada, para ver si existe alguna variación al respecto. Normalmente esta prueba no nos debe de arrojar valores diferentes a 0.5% más o menos 0.5% de desviación con respecto a los valores teóricos. ¿Y qué podemos encontrar? Pues con esta prueba nosotros podemos determinar si existiese algún cortocircuito en los embobinados de nuestro transformador, si existiese también algún circuito abierto. Esta prueba nos va a arrojar valores muy fuera de lo que nosotros estaríamos esperando encontrar,
o si también podemos nosotros determinar si hay algún daño en lo que son las espiras de nuestro transformador. Ya la relación de transformación obtenida no va a ser igual, va a ser muy diferente a la relación teórica o calculada. Y bueno, alguna otra prueba que nosotros podemos realizar en lo que es el mantenimiento de transformadores es la prueba de resistencia óhmica, la cual es una inyección de corriente que nosotros vamos a realizar para poder determinar la resistencia que existe en el material, en este caso en el embobinado, y podamos de este modo determinar las pérdidas que tiene actualmente nuestro equipo. No debería ser, en dado caso, muy superior a la resistencia que podemos obtener, en este caso hablando de transformadores trifásicos, en las tres fases, es decir, debería estar muy similar la resistencia óhmica que nos arroje la medición tanto en las fase A, en la B y en la C, para que nosotros de este modo comparemos y podamos encontrar no una diferencia muy grande. Dentro del mantenimiento de transformadores eléctricos, ya nada más nos falta comentar acerca de lo que son las pruebas de análisis de aceite dieléctrico. Este tipo de análisis se llevan a cabo mediante la extracción de aceite del transformador por medio de la válvula de muestreo. Esto es mediante un procedimiento el cual debe ser realizado por personal calificado. Estas pruebas nos ayudan a determinar el estado del transformador y el estado del aceite por separado. Las tres pruebas, en este caso de las que vamos a platicar un poco, es la prueba de análisis de cromatografía de gases, la prueba de fisicoquímica del aceite aislante y también la de análisis de bifenilos policlorados. La prueba de cromatografía de gases del aceite del transformador nos ayuda a determinar si el aceite se encuentra con presencia de gases, que la mayoría de ellos son combustibles. Y en este caso, pues este tipo de gases son el hidrógeno, el metano, el dióxido de carbono, el etano, etileno, monóxido de carbono, en ciertos casos el acetileno cuando ya el problema es muy severo, ya que el acetileno solamente se presenta cuando tenemos presencia de temperaturas arriba de los 700 grados centígrados en el interior del transformador. Estaríamos hablando de descargas o de cortocircuitos internos que pudieran estar originando este gas combustible. Otros gases también debemos de tomar en cuenta en este tipo de pruebas, pues es el hidrógeno, el metano, el etileno, y por otro lado también el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que nos pueden indicar si el transformador ya tiene problemas en el papel, ya que son residuos de reacciones químicas dentro del transformador que se originan cuando se involucra en alguna falla el papel aislante. Otro tipo de análisis que podemos hacerle a nuestro aceite de transformador, pues es la prueba físico-química, que nos permite encontrar si hay algún problema en nuestro aceite aislante. Recordemos que la vida del transformador es la vida del papel, y la vida del papel en muchos casos es la vida del aceite aislante del transformador. El aceite cumple ciertas funciones adentro de nuestro transformador eléctrico, y la más importante de todas es proteger al papel. Y bueno, es entonces cuando nosotros debemos de saber encontrar algún problema en el aceite, es decir, para eso son estas pruebas físico-químicas, las cuales nos dicen si el transformador tiene un factor de potencia arriba de lo permitido, un color que no es recomendado que tenga el aceite, y algunos otros parámetros que son de vital importancia para el aceite aislante, como lo son el contenido de humedad, que debe estar completamente verificado y completamente medido, que debemos de llevar una tendencia de esto, porque reduce considerablemente la rigidez dieléctrica de nuestro aceite y por lo tanto puede poner en peligro la continuidad de nuestro sistema y de la integridad de nuestro equipo industrial, como lo es el transformador. Otro punto pues es la parte de la rigidez dieléctrica del aceite aislante. Es una prueba también que se encuentra dentro de estas fisicoquímicas y que son vitales, que son importantes para la continuidad de nuestro sistema y para el funcionamiento correcto de nuestro sistema aislante, como lo es el aceite y el papel de nuestro transformador. Sobre todo también existe alguna otra prueba que nosotros podemos realizar para que podamos encontrar otra vertiente, que es la prueba de análisis de bifenilos policlorados, la cual no cumple tanto una función
de desempeño del transformador, sino más bien lo que esperamos encontrar con este tipo de pruebas pues es determinar la existencia o no de este tipo de compuestos de bifenilos policlorados o también llamados ascareles en el aceite de nuestro transformador, los cuales no deberían de estar ahí debido a que se ha determinado que son dañinos para el cuerpo humano y son dañinos para el medio ambiente. Por lo tanto, no debería haber algún transformador todavía con este tipo de contenidos, por lo que esta prueba es recomendable hacerla. En muchas ocasiones ya los fabricantes nos indican en la leyenda de la placa de características que están libres de bifenilos policlorados y por lo tanto ya el fabricante se está responsabilizando de esta medida. Es en algunos casos cuando solamente se requiere tener esta prueba, pero es muy conveniente que si la placa de datos no viene con esta leyenda de libre de bifenilos o no lo especifica o simplemente se ha hecho alguna intervención en el aceite, se requiere que esta prueba se haga para seguridad de las personas y seguridad también del entorno. Hemos visto a lo largo de esta capacitación eléctrica de Trafomex lo que son los tipos diferentes de transformadores eléctricos, así como las inspecciones que en determinado momento podemos realizarle a un transformador y las pruebas eléctricas, además de las pruebas de análisis de aceite a nuestros transformadores eléctricos industriales. Y me queda solicitarte, si es que no lo has hecho ya, que te suscribas a este canal, que compartas el contenido si consideras que a alguien más le puede interesar o servir y sobre todo que dejes algún comentario que te ha parecido este video, si quieres que platiquemos de algún tema en particular. Y por último, si tú tienes un transformador, transformadores o subestación que requiera su mantenimiento industrial, puedes ponerte en contacto con nosotros ya sea mediante nuestra página principal que es www.trafomex.com o por medio de la caja de comentarios. Los especialistas de Trafomex atenderán tus subestaciones tal como lo hacen a lo largo de toda la República con clientes que están convencidos que somos su mejor opción para el mantenimiento eléctrico industrial y tienen plena confianza en los procedimientos y personal calificado de Trafomex. Muchas gracias y hasta la próxima.